Saludos, buen sábado. Aquí estamos de nuevo, bueno, para comentar las cosillas que pasan en el mundo, ¿no? Esas cosillas sin importancia, que no pasa nada, que todo va bien. Ahora que tenemos a Donald Trump en el poder, pues ya todo va a ser paz y amor. Es el Mesías, ¿no? Por algo es el Mesías. Y va a drenar el pantano, y bueno, el Deep State está perdido. Bueno, esto es una maravilla. Esto es una auténtica maravilla. Y entonces, pues nada, pues tendremos que recurrir a nuestros amigos británicos para que nos saquen del hoyo, ¿no? Fíjense, Boris Johnson dice que, bueno, estuvo en Texas, ¿eh? Estuvo en Texas, así que se le habrá puesto un poco aquel acento que tenía nuestro querido Aznar, o como era denominado por aquellos lares, Answer, cuando empezaba a hablar así como en un intento de acento tejano, ¿no? Estuvimos trabajando en ello ayer y toda la noche. Y bueno, a él le parecía que era acento tejano. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar al buen Aznar? Pues ahí tiene a Boris Johnson, que también se ha quedado deslumbrado en su visita a Texas. No recordamos ahora si nos decían la ciudad en concreto, poco importa. Los estadounidenses saben muy bien lo que es aprovechar, cuando hay cosas para aprovechar, cuando hay algo para sacar vitamina, ellos sí que tienen buen ojo, ellos sí que lo saben ver. Y claro, los nuestros, pues no está muy allá en el aprovechamiento. Pero no pasa nada, porque para eso tenemos a personas estudiadas como Boris Johnson para que nos saquen del lío. Fíjense, la nota es de Ucraniando y es muy explícita. Los europeos tienen que reducir el gasto social y reducir las garantías sociales a la población para poder aumentar sus gastos militares. Esto, a todo esto, este señor tan simpaticón, él, ¿no? Con su peinado y sus maneras peculiares, este señor es el que evitó que se firmase un acuerdo entre Ucrania y Rusia ya en el propio año 2022, cuando se estaban procediendo a las conversaciones de Estambul. Todo aquello se podría haber terminado, se podrían haber ahorrado cientos de miles de vidas, podríamos vivir en un mundo con mucha menos inflación, etcétera, etcétera, pero Boris Johnson tenía que salvar la democracia. Tenía que salvar la democracia y entonces pues ahora hay que reducir el gasto social, reducir las garantías sociales y aumentar los gastos militares. Ay, es que es así, es una cuestión moral, lo vamos a ver más tarde. Es una cuestión moral, solo que ustedes no lo entienden. Ustedes no son expertos, ustedes no son líderes, ustedes son insectos y por cierto sobran, con lo cual pues no. Vale. Escribió un artículo para el periódico británico Daily Mail desde el estado estadounidense de Texas. Los estadounidenses viven peor que los europeos en términos sociales porque gastan más en el ejército. Y Europa tiene que hacer lo mismo, opinó Johnson. Es un genio, es un genio. El trabajador estadounidense se toma muchas menos vacaciones que sus homólogos europeos. Y en Estados Unidos el trabajador medio del sector privado recibe de 10 a 15 días de vacaciones pagadas al año. Los de Inglaterra, no, los europeos tomamos el doble, unos 30 días. Malditos europeos. Los trabajadores en Inglaterra tienen todo tipo de lujos y protecciones que son simplemente desconocidas para el capitalismo estadounidense, dijo el muy amigo del régimen de Zelensky. Bueno, esto es la coletilla de Ucraniando, ¿no? No hay razones para pensar que sea muy amigo del régimen. Eso también, ahí, eso ya es insidioso, ahí ya es pasarse. Es buena persona, tiene buenas ideas. Hagámosle caso, él tiene la receta mágica. Bueno, y pasando de receta mágica a receta mágica. Fíjense, esto es para reflexionar un poco. Es una nota de TAS y fíjense qué cosa tan curiosa se dice aquí. Pekín aún no está dispuesto a unirse a un posible diálogo entre Moscú y Washington sobre cuestiones de estabilidad estratégica, aseguró a nuestra agencia el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Rudenko. China ha adoptado hasta hace poco una posición articulada muy clara de que aún no está dispuesta a unirse a las conversaciones sobre estabilidad estratégica, especialmente las relativas a cuestiones de control de armamento o reducción de armas ofensivas estratégicas, porque considera que hasta ahora el nivel de tales armas en China no es comparable con el que tienen Estados Unidos y Rusia en sus arsenales. Bueno, esto todo dentro del contexto, aparte de lo malos que son los chinos, eso es bien sabido, ¿no? Son gente, malas personas. Aparte de eso, estamos en el contexto de una extrema tensión entre Irán y Estados Unidos porque Estados Unidos también quiere controlar las armas de Irán. Nucleares no, porque no las tiene, pero, a ver, hay que controlar cualquier tipo de capacidad que pueda darle a Irán, pues eso, una suerte de soberanía o algo así por el estilo que no es bueno porque no es democrático. Eso lo vamos a ver también más tarde.
Anteriormente, el responsable de la cartera diplomática rusa, Sergei Lavrov, dijo que Estados Unidos quiere involucrar a China en las conversaciones con Rusia sobre cuestiones de estabilidad estratégica, pero es una decisión que corresponde a Pekín, y Pekín ya ha decidido. Bueno, aparte de que son muy malos, alguien nos compartió un vídeo del señor Varoufakis, y este señor, hablando precisamente en China, explicaba allí muy bien, de forma, la verdad, brillante, cómo China tiene el problema de que es que no quiere aceptar la hegemonía de Estados Unidos. Es decir, ¿pero qué le pasa a los chinos? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué no quieren aceptar todo lo que dicen los estadounidenses? ¿Por qué no se quieren adaptar a todo lo que dicen los estadounidenses? Ese es el problema, hombre. Quieren hacer su propia película, pero ¿quiénes se creen que son estos chinos? Entonces, ahí es donde está el problema. Rusia, por su parte, está siguiendo al pie de la letra la tesis, bueno, llamémosle tesis porque decir doctrina quizás sea excesivo, del señor Medvedev, según la cual pues hay que ignorar a Estados Unidos. Estados Unidos van a lo suyo, pero mira, mejor vamos a ignorarles, vamos a tratar de estabilizar la situación, a ver si nos quitamos de encima el marrón ucraniano y conseguimos asegurar nuestra seguridad, y ya después pues ocurrirá lo inevitable. Acabará ocurriendo lo inevitable. Y en ese sentido recordemos también las declaraciones de Putin acerca de que el señor Trump no se estaba, no estaba haciendo uno de esos clásicos ejercicios suyos de decir burradas así sin ton ni son porque sí, porque se aburría, sino que hablaba muy en serio en torno a la cuestión de anexarse Groenlandia. Por si no fuera suficiente, el estudiado en jefe de la Casa Blanca, J.D. Vance, se presentó allí en la isla con lugareños incluidos. Ven pa' aquí, chaval, tú no tienes ni puta idea. Mira, que te voy a explicar una cosa, Dinamarca, que esta gente está muy mal, esta gente no está bien. Y eso, tú ya sabes lo que significa. Y lo vamos a ver qué es eso que significa. Aquí tiene un mapa que ya presentamos en su día. Es un mapa del año 1942. 1942, ni siquiera había nacido el amigo Donald Trump, pacificador y mesías total de la galaxia. Fíjense, ahí tienen... ¡Oh, qué casualidad!, ¿no? O sea, coincide perfecto. Coincide perfecto con su idea, su big idea. Fíjense, toda Norteamérica es suya, incluida Groenlandia. Ah, Islandia también, por cierto. Bueno, y ciertas islitas por ahí, entre las cuales se incluyen las Canarias, todo se ha dicho, o las Azores, donde, por cierto, nuestro querido Aznar pues se marcó un freestyle tejano allí, y, otras menudencias que por aquí y por allá. Bueno, México deja de existir. No es que deje de existir, lo vamos a ver ahora. Les va a gustar, les va a gustar. Solo que, pues eso, hay que ir adaptándose a los tiempos. Entonces, eso por un lado. Fíjense ahí en la parte superior izquierda cómo ven que, no tiene mucha dificultad, ¿no? Hay tres grandes potencias dentro de esta visión, de este mapa. Uno es Estados Unidos ampliado, otro es, curiosamente, el Reino Unido, los británicos y sus ampliaciones, las vamos a ver más tarde, y otra es también una ampliada Unión Soviética. Estamos hablando de 1942, este mapa es de 1942. Fíjense también en los triangulitos, esos triangulitos tan simpáticos están diciéndole a usted dónde va a haber bases estadounidenses para asegurar la democracia en el mundo. Bases militares, porque la democracia, si se asegura de alguna manera, es con militares. Así que esto por un lado. Y por otro lado, fíjense, ahí ven la otra parte del Reino Unido, la British Commonwealth. Y fíjense ahí, esto es un boceto del mundo, del nuevo mundo, una vez terminada la guerra. El boceto está fechado a 31 de marzo, pronto se va a cumplir la efeméride, 31 de marzo de 1942. Y fíjense, porque ahí se dice un nuevo orden mundial moral. Entonces, cuando estábamos aquí con nuestro amigo Boris Johnson, ustedes tienen que entender, hombre, tienen que entender que esto es moral. Entonces, ustedes no están siendo morales, o sea, que quieren 30 días de vacaciones al año. ¿Pero qué les pasa? Eso no es moral. Lo que es moral es, rearmar, atacar, destruir, pero bueno, para hacer el bien. Y vamos a ver eso porque fíjense.
Ahí ven que hay un texto ahí abajo, ¿no? Bueno, pues lo hemos ampliado para ustedes porque la verdad es que no tiene desperdicio. Esto es una auténtica maravilla. Nuestra política debe ser, 1. Nosotros, los Estados Unidos de América, en cooperación con nuestros aliados, ya vamos a ver qué aliados son esos, por razones de seguridad nacional y en interés de la moralidad internacional. Vamos a ver, cuando nos dicen que Donald Trump, nos sugieren, y más que sugieren, que Donald Trump es el Mesías, esto no es nuevo, viene de atrás. Entonces, ¿qué estaba pasando en el mundo en 1942? Pues que no había moral, no había moral. Entonces, ¿qué es lo que había que construir? Entonces, vamos a ver qué es eso, vamos a ver qué es esa moral. Fíjense, un orden internacional moral, determinado a destruir y por completo a cualquier poder militar del eje, que son agresores y sus satélites, y bueno, todo eso, en fin. Punto 2. El viejo mundo de opresión colonial, hemos visto al amigo J.D. Vance diciéndole a Dinamarca, oye, mira, que ahora esto es para nosotros, pero no es colonial, es de buen rollo. Entonces aquí ya empezamos, con el humor, el sentido de humor británico y estadounidense. Porque sí, porque esto es una broma, esto es un chiste. Explotación y dominio. Bueno, ya lo han visto y si han querido, lo han entendido ustedes, como Estados Unidos básicamente se ha apropiado de cualquier cosa que vaya a tener valor, que tenga valor hoy o vaya a tener valor mañana en Ucrania es suya. ¿Por qué? Porque sí. Es moral. Hay que entender que esto es moral. Entonces, es moral que es todo suyo. ¿Por qué? Porque sí. Siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, sí, la explotación y todo esto, claro. Un orden corrupto, responsable por el actual cataclismo. Entonces, la responsabilidad de la guerra mundial, ¿quién la tiene? La tiene el orden corrupto. ¿El orden corrupto cuál es? No se sabe, pero ellos son los buenos, eso sí se sabe. Un nuevo orden mundial moral para una paz permanente y una libertad debe ser establecido y será exitoso tras la conclusión de esta guerra. Vamos a ver cómo eso se cumplió al pie de la letra. Y no puede ser ni más moral ni más exitoso, ni más freedom, ni más democracy, ni más gaitas. 4. Por razones históricas, de estructura económica y geografía favorable, y para el bien de la humanidad, los Estados Unidos de América deben altruísticamente asumir el liderazgo de un nuevo democrático orden mundial. Altruísticamente. Por ejemplo, esto que acabamos de decir de Ucrania, eso es altruismo, hombre. Y lo de Groenlandia, altruismo también. Y lo de fastidiar a los chinos, pues altruismo, ¿qué va a ser? Esto es increíble. Y además debe ser así, por razones históricas. Vamos a ver qué historia es esa, lo vamos a ver ahora. Estructura económica. Esto, por ejemplo, de esto hablaba Varoufakis. Y también lo vamos a ver ahora, en los siguientes puntos. Geografía favorable, hombre. Y para beneficio de toda la humanidad, hombre. Es que, a ver, bueno, eso es el punto 4. El punto 5. Reducir la carga y el residuo criminal de armamentos, de gastos de armamento. Fíjense, aquí teníamos a nuestro amigo explicándonos cómo se hace eso. ¿Vale? Aquí se explica nuestro amigo Boris. Y con la cooperación de Latinoamérica, fíjese, Latinoamérica, la Commonwealth Británica de las Naciones y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bien curioso, deben llevar a cabo una garantía de paz para las naciones que debe estar permanentemente garantizada por una desmilitarización y desarme una vez terminada la guerra. Esto es interesante, porque, bueno, todos sabemos quién es el principal productor mundial de armas. Todos sabemos cómo funciona todo ese juego, ¿no? Punto 6.
En lo que respecta a tener capacidad para cumplir todo este chiringuito y que, bueno, que no vuelva a ocurrir otro cataclismo de estos, la invencibilidad de Estados Unidos como potencia militar, naval y aérea debe ser el mayor prerequisito. ¿Mm? La fuerza militar más grande de la historia, nos estaban diciendo durante todas estas décadas. Es que eso resulta que es el mayor prerequisito de todo el proyecto. El mayor prerequisito. Estados Unidos debe tener la primacía absoluta militar. Esto es asombroso, ¿eh? Es asombroso. Séptimo, para consideraciones de tipo realista y la estrategia y la invulnerabilidad y dale y venga y venga y dale, es imperativo que los Estados Unidos tengan que hacerse con el control de cosas que están por ahí tiradas, cosas que no se le da uso. Por ejemplo, ¿qué dijo J.D. Vance? Joder, es que los daneses no le están dando uso a esto, es que lo tienen aquí tirado, es que esto no es bueno para la humanidad ni para la democracia. El Mesías está enfadado. Busquen relinquishment. A ver. Bueno, pues eso, que debido a todo esto, pues que el Western Hemisphere, ya lo vimos en otro vídeo aquí, es decir, el hemisferio occidental, tal y como ellos lo entienden, que es para ellos, que ya está. Ah, y los alrededores también, y las aguas también, las islas estratégicas también, hasta las Canarias incluidas, ya lo vimos antes. Y todo se detalla en el mapa, y tanto que se detalla, ya lo hemos visto, ¿no? Se detalla estupendamente bien. Entonces está claro, ¿no? Es decir, el mundo está mal, lo vamos a poner bien, nosotros somos buenos, el mundo va a ser moral, va a haber libertad, democracia, etcétera, etcétera. Para conseguirlo hay que desarmar a los malos, armar a los buenos y los buenos tienen que tener el control de absolutamente todo. Y entonces ya está, ya todo va a ser precioso y maravilloso. Y aquí estamos, 2025, con otra guerra mundial, vuelta de la esquina y bueno, y comentando un mapa de 1942 tan ricamente. Punto 8. En cuanto a la consideración del hemisferio, la defensa hemisférica y del espíritu y tradición de la doctrina Monroe, el good neighbor, o sea, el buen vecino, la buena vecindad, la política de la buena vecindad de Estados Unidos, vaya, en América, ustedes ya saben un rato largo de la buena vecindad de Estados Unidos, ¿verdad? Pues para todo eso, y con el consentimiento de las repúblicas latinoamericanas, se debe obtener un control y derechos de protectorado de los territorios tirados. Es que los tienen tirados. Es que ese es el problema de esta gente. Esta gente no sabe, no son listos, son inferiores. Entonces tienen todo por ahí tirado. Groenlandia estaba ahí tirado. Hombre, las Guayanas van a ser, de hecho, mencionadas ahora. Es que lo tienen todo tirado. Es que no puede ser. Esto no puede ser. Para fortalecer nuestra posición en el Caribe, en el área del Caribe, que es de obvia importancia para la defensa hemisférica, todo las sugerencias, ¿no? El inducement, las sugerencias deben ser ofrecidas, es decir, a ver, yo te hago una proposición, una sugerencia, es una idea, yo voy lanzando ideas. Entonces te voy sugiriendo ideas de que toda Centroamérica y todo el Caribe, pues debe ser nuestro. Pero es una idea, a ver, yo te lo sugiero y tú lo aceptas, ¿verdad? Hombre, porque tú eres tonto y yo soy listo. Entonces, así es como lo redactan ellos. Así es como está ahí redactado, ¿vale? Son tierras que están por ahí tiradas y entonces pues ellos sugieren y le dicen, oye, mira, ¿qué te parece si me quedo yo todo y tú te vas a tomar por saco de aquí? Pues tan ricamente. Punto 10. Para fortalecer la unidad político-económica del hemisferio occidental, los Estados Unidos deben promover y asistir a la unificación de Sudamérica en una bien organizada y democrática federación que se llamaría los Estados Unidos de Sudamérica. Es decir, nos están diciendo aquí con todo el descaro del mundo que van a hacer un chiringuito para disponer a placer de él. Bueno, ya está, ¿no? Es moral, pues ya está, para adelante. Además es el Mesías quien propone todo esto, así que ¿cuál problema hay? 11.
Los británicos que han sido liberados, franceses, holandeses, sí, las Guayanas, sí, claro, las liberadas Guayanas, tanto británica como francesa como holandesa, deben ser reorganizadas como un único estado de Estados Unidos. No, de South America, perdón, de South America. Bueno, claro, es que aquí ya con el chiste ya nos hemos equivocado, ¿no? O sea, del chiringuito. Deben ser reorganizados en un mismo estado dentro del chiringuito. Un chiringuito subsidiario del Estados Unidos bueno, el de arriba. El USSA es el malo, el de abajo. Bueno, tengamos en cuenta lo que está pasando ahora en torno a Venezuela y Guyana. Tengamos en cuenta, es curioso, ¿no? Es llamativo. Es llamativo como ya había una idea acerca de esto. Una idea ya definida en torno a esto. 1942, insistimos. Las cosas vienen de mucho más atrás de lo que nos creemos. Punto 12. Todos los poderes deben, otra vez, relinquish, que lo tienen por ahí tirado, pues deben, pues eso, dar el control de sus colonias, de sus mandatos coloniales y islas estratégicas en todo el mundo. O sea, ¿por qué? Bueno, porque es que si no, no va a haber paz en el mundo. Por eso, a ver, esto hay que entenderlo. 1942, después viene la lucha de la Guerra Fría con la Unión Soviética, porque mientras preparaban todo esto, la Unión Soviética era buena, porque eran aliados. A partir de 1945 ya, muy rápido, apenas terminada la guerra, ya la Unión Soviética era mala, entonces hubo que luchar contra la Unión Soviética. Después la Unión Soviética se vino abajo y entonces vino la War on Terror. Es decir, hay que entender que aquí siempre se están haciendo llamadas una y otra vez a un plan inicial. Un plan inicial. Un plan inicial del mundo, un mundo moral. Un mundo moral. Entonces, cuando el mundo no está siendo, están ocurriendo cosillas aquí o allá, bueno, es que estamos en ello, estamos trabajando en ello. Entonces, estaban trabajando en ello mientras duró la Guerra Fría, haciendo todas esas guerras, todas esas cosas, era todo para conseguir un mundo bueno. Lo que pasa es que los soviéticos que iban a ser buenos al final resultaron que eran malos. No es culpa nuestra, no es culpa nuestra. Nosotros estamos construyendo el paraíso terrenal, pero los soviéticos decidieron ser malos, así que ahora hay que destruirlos. Los rusos, por ejemplo. Bueno, ahora están otra vez, ¿no? Ahora, bueno, pues no, a lo mejor ahora Putin ya es bueno. De momento, ya veremos. Ya veremos después si sigue siendo bueno. Pero los chinos son malos. Los chinos son malos. Y bueno, entre una cosa y la otra, pues War on Terror. ¿No? Es que los terroristas lo están estropeando todo, así que ahora tenemos que hacer unas cosillas y tal. Y así va pasando el tiempo, pero la idea persiste, siempre sigue siendo la misma. Y entonces tienen que ceder todo. Entonces así es como, sobre esta base, es como se construyó el imperio marítimo estadounidense, que por cierto está ahora endosando una derrota histórica en Yemen. Toda esa flota imperial, toda esa increíble red de islas que fueron apropiadas porque les dio a ellos la gana y porque sí, ya está, por saco. Y bueno, pues todo eso ahora está endosando una derrota histórica en Yemen. De hecho, aún está por ver cómo va a terminar todo eso. Ayer los ataques fueron brutales sobre Yemen, hubo una enorme cantidad de ataques, no parece que estén resultando. Los barcos estadounidenses están resultando afectados, sus capacidades son limitadas para hacer frente a la amenaza y la verdad, aquí lo dijimos con muchísima antelación, quizá demasiada, la flota imperial está endosando una derrota histórica, Pero el plan sigue ahí. ¿Y el plan cuál es? Había que donar todas las islas. Esa isla es estratégica para mí. ¿Allí qué? Pues allí una base militar. ¿Para quién? Para mí. ¿Por qué? Hombre, pues ¿qué pasa? ¿No ha visto usted el mapa? ¿No ha visto usted quién es el bueno y quién es el malo? Entonces, Donald Trump no es más que la última versión dentro del mismo plan, dentro de la misma estrategia. Entonces, por eso es el Mesías. Por eso J.D. Vance se presenta en Groenlandia y hace el numerito S. Todo esto se va entendiendo. Por eso la confrontación con México. ¿Lo ven, no? México, ya lo ven en el mapa, debe formar parte de Estados Unidos. ¿No? Ya está. Bueno, y quien dice México dice todos los demás estados centroamericanos, faltaría más, incluido Panamá. Y no le tocó al resto porque, bueno, ya pues estaba aquí la idea del chiringuito, el chiringuito del sur, ¿no? Los Estados Unidos del sur de América, y entonces ahí pues ya en ese chiringuito, fíjense que hay otros chiringuitos, fíjense en el mapa, hay un chiringuito árabe, un chiringuito africano,
un chiringuito chino, sí, porque eso que ven ahí es un chiringuito también indio, que también es un chiringuito, lo vamos a ver ahora. Así que esto es para ir haciéndose una idea, pero no vayamos tan rápido que aún tenemos que terminar esto. Entonces, fíjense, ya una vez que han dejado bien claro que todas las islas que sean estratégicas y todo ese tipo de cosas son para ellos porque sí, ya está, la Commonwealth británica será, fíjense, aquí se estipula que será el segundo poder militar y naval cooperando por supuesto con los Estados Unidos. Es decir, esto es un diktat. Es decir, primero somos nosotros, los segundos son nuestros amigos. Y por eso empezábamos este vídeo de hoy pues con un amigo británico, a special relationship. Entonces, así es como ellos trabajan. Ahora, por ejemplo, en Ucrania, ¿quién es el que está metiendo la pata? Nos lo dijo Zaharova ayer. Londres está detrás. ¿Y Londres de qué va? ¿Cuál es el chiringuito de Londres? ¿A qué se dedican? ¿De qué va esto? Pues aquí nos lo explican estupendamente bien. Es una cooperación para hacer más compacto el bloque y darle más poder a la freedom. Power for freedom shall retain and acquire control of such territories, peace security, bases and strategic islands outposts. Es decir, hacer toda esa red, la isla de Diego García, por cierto, en la que están ahora mismo todos esos bombarderos B-2, B-52, a la espera de ir a arrojar ataques sobre áreas residenciales en Yemen, vamos a dejarlo ahí, están en la isla de Diego García. La isla de Diego García es medio estadounidense, medio británica. ¿Y cómo es eso, hombre? Pues es eso, lo están viendo. Un mapa de 1942 se lo explica a usted. La British Commonwealth, pues ayudan en el chiringuito. Entonces ya tenemos aquí, volvamos al mapa, ya tenemos aquí un poco más clara la historia, ¿no? Tenemos que Estados Unidos ocupa todo esa Western Hemisphere, ¿no? Entre que ya radicalmente se agencian todo lo que es Norteamérica y Centroamérica y montan un chiringuito en Sudamérica, pero es que fíjense cómo ahí tienen también una buena parte de todo ese cúmulo de islas asiáticas, porque no se equivoquen, aunque las Filipinas están en otro color, también es para ellos. O sea, todo es para ellos. Y esa mancha azul en el Pacífico, eso también es de ellos. O sea, estupendo, ¿no? Genial. Todo eso es para ellos. Pero esperen, porque esto no terminó. A ver si se van a pensar que esto ya está así y ya está. No. Hay más. 14. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas será el tercer poder militar en importancia, cooperando con los Estados Unidos. Y también un power de la freedom. Y hay que mantener la paz mundial. Y debe tomar control sobre zonas liberadas, desorganizadas, adyacentes, que sí, bueno, pues Alemania, Austria, hay que reeducarlos, se dice aquí, y eventualmente incorporarlos como repúblicas iguales a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, aquí esto es asombroso cómo disponen de todo. A ver, rusos, venid para aquí, que vosotros sois tontos. Mira, vosotros vais a ser el tercero, después de mi primo, el británico. Le preguntáis a él lo que sea que necesitáis, ¿vale? Y mira, vais a hacer todo esto así, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Claro, después esto no funcionó muy bien. Pero bueno, ellos lo intentaron. Punto 15. Y aquí es el chiringuito de la ONU. Ya estaba decidido una liga mundial de nacionalidades que, arbitraría y supervisaría los poderes que deben ser organizados. Pero ya estamos viendo quién está organizando todo aquí. O sea, lo están organizando todos ellos. En fin, una corte mundial. Esto también se hizo. Bueno, quedó de aquella manera, pero se hizo. Una corte mundial. Y en el punto 17, los Estados Unidos de América, con cooperación de los estados de Sudamérica, que algo sí que les van a dejar hacer, ¿no? Van a dejarles pues que picoteen ahí los piscolabis que ponen, ¿no? En las reuniones. Y, hombre, la British Commonwealth y la Unión Soviética y también la ONU pues promoverán y asistirán a la unificación de esos territorios que andan por ahí tirados. Son territorios que están tirados, ¿no? Entonces, ¿qué territorios pueden ser estos que andan por ahí tirados y que hay que reorganizarlos? Pues ya nos lo explican ellos. Ya no tenemos que pensar demasiado, que es algo que no nos gusta tampoco, ¿no? Ya nos lo explican ellos. Las áreas conocidas, fíjense cómo lo denominan.
Las áreas conocidas como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Francia, España, Portugal y, continuamos, la isla de Córcega y eventualmente Italia y la isla de Cerdeña y Sicilia deben ser unificadas y desmilitarizadas y federadas dentro de los Estados Unidos de Europa. Es decir, estos en 1942 ya sabían lo de la Unión Europea. Ellos ya lo sabían todo. No, hombre, es que eso es casualidad, ¿verdad? No, hombre, no, ya vino el de geopolítica actual a decir cosas. Joder, macho. Que no, hombre, eso fue casualidad todo. Eso. ¿Ustedes creen? No, no, pero desmilitarizado, ¿eh? Ah, que la Unión Europea también está básicamente desmilitarizada, por eso están ahora con esto del rearme y tal. Bueno, pero eso también es casual, ¿no? O sea, todo es casual. Sí, pues vamos al siguiente punto. Las áreas conocidas como Suecia, Noruega, Dinamarca y Spitsberg, es curioso que las islas Spitsberg le dieron aquí una gran importancia, quizás sea por esa cuestión que decía Putin, ¿no? La ruta del Ártico. Resulta que teniendo en cuenta que por el Mar Rojo, pues vaya, los hutíes no dejan mucha cosa y que doblar el Cabo de Buena Esperanza, pues es un poco, entre otras cosas, arriesgado y por lo demás caro, resulta que los rusos están haciendo una ruta estupenda por todo el Ártico. Y claro, si las islas Spitsbergen, que se ven ahí en verde, y Groenlandia, pues están por ahí tirados, son de esos territorios que están ahí tirados, que no, que está sin controlar, sin democratizar eso, no hay force, o como no, power of freedom, no hay power of freedom. Si no hay power of freedom, pues hombre, eso no puede ser bien. Entonces, fíjense con qué previsión estamos viendo lo que ahora está ocurriendo. Es decir, en 1942, fíjense cómo ya tenemos los problemas actuales en primer plano. La cuestión en Groenlandia, la cuestión del paso por el Ártico, que lo hemos aquí comentado muchas veces, y esa ruta comercial que los rusos están consiguiendo hacer con esos rompehielos nucleares y que darían salida a las rutas comerciales por el norte, en vez de por la ruta habitual. ¿Qué cosas? No, esto debe ser todo pues, casualidad. Entonces, pues se solucionaría la cosa con unos Estados Unidos de Escandinavia. Unos Estados Unidos de Escandinavia, ojo, desmilitarizados, a ver si se pensaba, no, amigo, desmilitarizados, de casa. Bueno, al final acabaron formando parte de la OTAN, con lo cual, viene a ser lo mismo. 20. El continente de África. Bueno, el continente de África lo dejarán tranquilo, ¿no? Por supuesto que no. Tiene que ser reorganizado y unificado y desmilitarizado también y federado como Unión de Repúblicas Africanas. Es decir, otro chiringuito. Tan ricamente. Por eso hemos tenido este episodio de expulsión de las fuerzas francesas en el Sahel y por eso tenemos, bueno, diferentes fuerzas occidentales, de una forma o de otra, pues tratando de reconfigurar, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo le dicen ahí? Reorganizar, hay que reorganizar y unificar y desmilitarizar para hacer pues un chiringuito que funcione bien, que dé power of freedom, para que haya mucho power y mucha freedom y democracy. ¿Sí o no? Pues va a ser que sí. Las áreas conocidas como Arabia Saudí, Siria, Líbano, Irak, Hejaz, Yemen, Adey y Omán deben ser unificadas y desmilitarizadas para hacer una Unión Árabe de Repúblicas. Cuando hay tanto problema con Irán, claro, es que los iraníes son malos, ¿no? ¿Y por qué son malos? Hombre, es que no quieren el power del freedom, no quieren democracy. ¿Y qué es la democracia? Hombre, es que tienen que estar desmilitarizados. Porque hay que reorganizar y poner eso. Además son en territorios tirados por ahí. Ahora estamos en la sección de territorios tirados. No pueden estar los territorios tirados así de cualquier manera, hombre. Hay que desmilitarizar y unificar y reorganizar para que haya power de freedom, democracy y cosas de estas. Asombroso, ¿verdad? Asombroso, sí. Las áreas conocidas como India, incluyendo Afganistán, Baluchistán. Hemos tenido muchas noticias de Baluchistán. Si ustedes siguen el canal ya lo sabrán, ¿no? Cuánto movimiento en ese flanco de ese Irán que no se quiere someter al power de la freedom, la democracia. Hay que desmilitarizar, hombre.
Baluchistán. Nepal, Bután, Burma deben ser unificados y desmilitarizados, hombre. Tienen que ser unificados y desmilitarizados y entonces se hace una República Federal de la India. El Narendra Modi no, ese no. Al principio pensábamos que sí, pero hay que desmilitarizar. Hay que meter power de freedom. Power de freedom. Eso otro no. Eso no. El área conocida como China, Mongolia Interior, Tíbet, Tailandia, Malasia, Indochina, Corea, deben ser unificadas y desmilitarizadas para hacer una unión de repúblicas de China. Entonces, ¿por qué tenemos una confrontación con China? Bueno, el señor Varoufakis lo explicaba muy bien, sí. Resulta que los chinos sacaron adelante una moneda digital, la cual tendría la potencialidad de dar una alternativa a la línea del dólar. Es decir, todas las transacciones económicas que deben llevarse a cabo con dólares se llevarían a cabo por una vía alternativa sin dólares. Eso no gustó nada en Palacio, pero nada. Pero hombre, hay más razones, no es solo eso. Es que eso tenía que estar desmilitarizado. Y por eso traíamos a colación esta noticia, ¿no? Hombre, es que Pekín no está dispuesto. ¿Pero qué le pasa a Pekín que no está dispuesto a desmilitarizarle? O sea, no le gusta el power de freedom, no le gusta la democracia, entonces. Pues entonces habrá que obligarles, ¿no? Hombre, es que ser malos, a ver, que estamos haciendo un orden internacional moral. Y Donald Trump es el Mesías. ¿Pero qué más quiere esta gente? ¿Pero qué le pasa a esta gente? Es que esto es increíble, hombre. Esto es increíble. Es que, vamos. Las áreas conocidas como Grecia, Macedonia, Albania, Creta, el Dodecaneso y otras islas adyacentes, que estos griegos son unos pesados con tanta isla y tanto rollo, deben ser unificadas y desmilitarizadas y hacer la República Federal de Grecia. Hay que desmilitarizar, hombre. Y lo mismo con Irlanda y el norte de Irlanda. Esto no debió de sentar nada bien en los británicos, ¿eh? Ahí debe de ser un... Es que se tienen tiña, o sea, se quieren, pero a veces... De hecho, no, o estaban en proceso de deportar al príncipe Harry, ¿no? Eso estuvo feo, ¿no? Eso no. Pero bueno, hay power of freedom, y si hay power of freedom y democracia, pues entonces las cosas se acaban arreglando. Y Boris Johnson estaba tan ricamente allí en Texas, así que bueno, acabará llegando a un arreglo, hombre, no hay que tampoco... Y ahora pasamos a algo más interesante. En el punto 26 nos dicen que el área de la Tierra Santa y los antiguos hebreos, fíjense qué cambio de tono. Ya no son las tierras conocidas como, las áreas conocidas como. No. Este es el área de Tierra Santa y los antiguos hebreos. Sí. Que al presente son conocidos como Palestina y Transjordania, al presente, que eso se va a ir tratando con el tiempo. 1942, recuerden, todo esto es de 1940, marzo de 1940. Entonces, esos adyacentes, pues, bueno, las zonas adyacentes y todo lo que se ve en el mapa, a ver, vamos a poner el mapa para aclararnos. Es algo curioso, como aquí todos son áreas enormes y sin embargo hay una manchita ahí verde, que se fijan, una manchita verde, y son las áreas adyacentes y todas estas estupideces que nos están contando aquí. Pero fíjense el cambio de tono, ¿eh? Veníamos de todas las tierras que están por ahí tiradas y de repente, quietos, el área de Tierra Santa. Entonces, debido a consideraciones de índole histórica y un imperativo de la necesidad de aliviar el problema de refugiados posguerra, fíjese que aún estábamos en 1942 y estos ya estaban hablando de la posguerra. Iba a haber un problema de refugiados posguerra. Un problema de refugiados posguerra ahí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabían? ¿Qué es esto? Pues ahí lo tienen. Debe ser unificado y desmilitarizado independientemente y pasaría a ser la Gibraltar. Esto también es desmilitarizado. Después ya hubo cambios. Es que, a ver, aquí todavía no se decía la palabra, no se decía Israel. Fíjense que se dan muchas vueltas, pero no se dice la palabreja.
Entonces, de momento, desmilitarizado. Después, hombre, no vaya a ser que tomen las armas los que no son. Tienen que tomar las armas los que son. Los que no. Y además hay que hacer todavía unos movimientos de refugiados, que en 1942, en marzo de 1942, ellos ya sabían que iba a haber ahí un problema de refugiados. No hay ninguna otra de las áreas, solo hay. Esto es tela, ¿no? En fin, el área conocida como la Turquía europea, adyacente a los Dardanelos, ese trocito de Turquía que forma parte de Europa, geográficamente. Y bueno, y todo esto por consideraciones de realismo dentro de la paz estratégica, vaya, debe ser puesto a disposición de la Unión Soviética y Turquía, es decir, que lo compartirían, vaya, un poquito para ti, un poquito para mí. Tú te lo quedas de lunes a jueves y yo de viernes a... más o menos. Fin de semana es más guay, pues así compensamos. Ay, qué cosas tan curiosas, ¿no? Bueno, ya saben, también lo hemos dicho aquí, la entrada al Mar Negro es absolutamente clave. Entonces, obviamente, había que dejar ahí ciertos flecos para después, bueno, ir trabajándolos, ¿no? No vaya a ser que una cosa se vaya por aquí o la otra por allá. Entonces es curioso, ¿no?, que se haga referencia a estas menudencias, aparentemente menudencias, pero en lugares estratégicos absolutamente clave. El área, conocida como Turquía, debe ser desmilitarizada. Pasaría a ser la República Independiente de Turquía. Qué curioso. Querían una Turquía independiente, pero desmilitarizada. Qué interesante es todo esto. Ya después, con los cambios de la Unión Soviética, que pasaron a ser malos, antes eran buenos, pero después ya se volvieron malos, pues bueno, Turquía acabaría dentro de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo iba de bien perfilado todo esto? Qué bien perfiladito a marzo de 1942. Asombroso. Fíjense, en el 29, todos los problemas de intercambio, transferencia y repatriación de poblaciones debe ser administrado por esa naciente ONU. Interesante también. En cuanto a los crímenes y todo esto, nos dicen aquí de esta guerra tan horrible y todo eso, pues bueno, que básicamente que hay que castigar y todo esto, ¿no? Después se habla de los malos malitos que fueron Japón y los otros y tal, pero que al final van a hacer un apaño ahí, hacen, bueno, una serie de apaños dentro de un contexto y después se acaba pasando lo que ya todos sabemos que ha pasado, ¿no? Es decir, tanto Japón como Alemania acabaron siendo beneficiados para poder contrarrestar, digamos, esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se volvió mala y que entonces había que contenerla. Después ya vino el otro aspecto en el que se dividió a China de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que ninguno por separado tuviese la suficiente entidad, esto ya en los años 70. Después China se salió de madre y ahora hay que zurrarles porque se pasaron de listos. Esto funciona así. Pero es curioso ver cómo ya estaba todo perfilado con antelación. Todo estaba bien, bien, bien perfilado. Y, de hecho, encaja de manera pasmosa con la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Por eso precisamente estamos haciendo este repaso que entendemos que la verdad es muy ilustrativo. Entonces, fíjense, todos los, bueno, lo mismo se habla también de Alemania, Italia, se habla también de la cuestión de limitar la inmigración y se llega a decir algo bastante sorprendente y es la necesidad de limitar la población de los países malos. Solo se dice eso. Tengan en cuenta que estamos hablando de un nuevo orden moral, de power of freedom y democracy. Y se está diciendo de manera explícita que hay que reducir la población de los estados que son malos. Se dice explícitamente. A ver si lo encontramos por aquí. Bueno, aparte de que se dice que se procederá a confiscaciones, etcétera, etcétera. Fíjense lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿eh? Por eso esto es que es muy ilustrativo. Aquí se habla de que los países que fueron malos en la guerra, los vencidos, Alemania, Japón, se les debe confiscar hasta, bueno, lo que sea necesario y más allá. Y fíjense lo que está ocurriendo ahora con Ucrania, cómo Estados Unidos está adoptando la misma postura. Donald Trump, el outsider, el que va a drenar el pantano, utiliza exactamente la misma plantilla de 1942 y la aplica en este caso en Ucrania. Y en la Unión Europea también, pero bueno, paso a paso, ¿no? Lo estamos viendo de forma muy nítida en Ucrania. Fíjense cómo, sin cortarse un pelo,
les plantan ahí a los ucranianos que cualquier cosa de valor que sea que tengan o que vayan a tener es suya a perpetuidad y punto. Y esto ya aparecía aquí. Para limpiar las poblaciones del eje derrotado y para evitar que vuelva el chauvinismo militarista, hay que efectuar una destrucción de su potencial militar, es decir, hay que reeducar a la población, hay que evitar que dentro del contexto de las nuevas naciones hay que situarlos, es decir, hay que como ponerles una pegatina en la frente y decirle tú eres el malo y hay que controlarte. Y fíjense cómo se dice también que debe procederse a un cierre hermético y a una cuarentena administrativa con gobernadores ex profeso para supervisarlo todo bajo supuestamente el control de esa ONU que se supone que va a aparecer una vez terminada la guerra. Es decir, toda una serie de nociones que después hemos visto durante todas estas décadas. Hemos visto todo el despliegue de este plan. Entonces, todos los recursos industriales, la capacidad laboral, todo esto queda en las zonas de cuarentena y para proceder a todo lo que sea que se necesite, por ejemplo, a la reconstrucción. Después se produjo la separación entre Estados Unidos y la Unión Soviética porque los soviéticos pasaron a ser malos y efectivamente se llevó a cabo la reindustrialización tanto de Japón como de Alemania, tal y como estaba planteado. Unos países con una soberanía como mínimo limitada, por ser amables, con una supervisión constante para cumplir un plan determinado. Fíjense cómo ahora Alemania también va en contra de sus propios intereses, ya desde el Nord Stream, con la otra administración, ahora con esta otra vez lo mismo. Es decir, Alemania sigue cumpliendo ese tipo de función. Japón, hemos visto Corea del Sur, Filipinas, donde también la noticia de última hora, donde los estadounidenses van a colocar nuevos sistemas de misiles adicionales apuntando directamente a China en Filipinas. Todas estas áreas bajo ya estas directrices de 1940. Para reducir el poder numérico del agresor, de las naciones agresoras, y una ventaja potencial militar, se establecerá una política de control poblacional que debe ser elaborada y aplicada en las zonas de cuarentena. Es decir, aquí se dice de forma explícita, esto es lo moral, este es el nuevo orden moral y esto es el power de la freedom y la democracy y todas las gaitas. Se dice de forma explícita. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ya saben, pónganse en contexto, fíjense lo que se está diciendo. Una política de control de la población que debe ser elaborada y aplicada en las zonas de cuarentena. Las zonas de cuarentena son todas esas naciones hostiles. O sea, cualquiera que tenga la pegatina, pues ya está. La pegatina la ponen ellos. Si no estás desmilitarizado, si no haces exactamente lo que se te dice, te pongo una pegatina. Así de simple. Es fácil esto. Entonces, y aún por encima, después de decir eso, aún por encima, el siguiente punto dice, en el nuevo orden mundial moral que queremos establecer, más allá de las libertades políticas esenciales, los siguientes cambios económicos son imperativos. Nacionalización de todos los recursos naturales y distribución equitativa a todas las naciones, en todo el mundo. Claro, hay un problema. Ya hemos estado viendo qué es lo que queda del mundo después de que estos hacen su super plan. ¿Qué es lo que queda aquí? A ver, solo queda lo que ellos dicen. Es decir, que hay que explotar los recursos. Esto lo estamos viendo también en Ucrania. A ver, lo estamos viendo también en Ucrania. Los recursos son suyos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Cómo que porque sí? Porque sí, o sea, son para mí. Yo soy el power de freedom. O sea, ¿para quién van a ser? ¿Para los rusos, que son malos? ¿Para los chinos, que son peores todavía? ¿Para los iraníes, que ya son el colmo de ser malo? No, hombre, no. Para el power del freedom. Mira, ya te mando a J.D. Vance, que es más estudiadito, y ya te da un discurso ahí en Múnich o donde tú quieras. Y ya vais vosotros gestionando. Pero es todo para mí, ¿eh? O sea,
Ya está. ¿Por qué? Porque sí. Nueva orden mundial moral. Y además es que lo dicen de manera explícita. Nacionalización y la banca internacional, cuidado. La nacionalización de la banca internacional, las inversiones extranjeras, líneas de ferrocarril, infraestructura energética de la que se está hablando mucho, everywhere in the world, en todo el mundo. Todo nacionalizado, todo para ellos. ¿Qué nos acaba de decir la administración Trump acerca de las infraestructuras energéticas ucranianas? Las centrales nucleares, las que pueden dar, pues que son de ellos, que son para ellos. ¿No? O sea, ¿qué parte no se entiende de todo esto? ¿Qué es lo que no se entiende? Groenlandia para ellos, ¿por qué? Porque sí. ¿Y las centrales nucleares estadounidenses para ellos? ¿Por qué? Porque sí. ¿Alguna duda, algún problema? Te mando a J.D. Vance, que te da una explicación. Te da una explicación estupenda. Esto es así, es el Mesías, es la paz. Pacificador. Nacionalización de todos la producción de armamentos. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque también es el monopolio de las armas. Es decir, desmilitarizan a todo Kiski, dejan a los británicos de segundos y a la Unión Soviética de terceros, y portaos bien, que si no os volvéis malos, como efectivamente después se volvieron. ¿Y el resto qué es? Ah, no, que armas solo yo. Solo yo puedo hacer eso. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la Unión Europea con toda esta gaita? Todo este rollazo que nos están soltando aquí de la guerra civil y que no sé qué y todo eso. ¿Qué es lo que estamos viendo en última instancia? Un monopolio de las armas, especialmente en la chufa nuclear, ¿no? En 1942 todavía no había tal chufa, pero pronto apareció y dijeron, ah, mira, qué bien nos viene esto para nuestra plantilla. Trasca, toda la plantilla. Bueno, el comercio, lo mismo. Rutas comerciales, lo mismo, todo para ellos. Establecimiento de un control monetario, un sistema monetario, el control sobre un sistema monetario mundial. ¿Esto qué va a ser? El dólar, que si el SWIFT del que tanto se está hablando, que si, tal y como lo explicaba Varoufakis, ¿no? La vieja autopista por la que viajan todas las transacciones financieras mundiales. Tiene que ser el dólar y tiene que ser por su autopista. Aunque los chinos están preparando otra autopista, que los chinos están preparando ¿qué? Pues vamos a la guerra. ¿Qué están preparando? Eso nada, esto no es la plantilla. La plantilla dice que eso lo controlamos nosotros, porque es el nuevo orden mundial moral. Y ya está. Y lo mismo, también tipos de interés y todo tipo de tonterías. ¿Qué más da? Bueno, todo esto es para conseguir la victoria, entonces la victoria al final la consiguieron, hicieron lo que les dio una gana, tal y como hemos visto, implementaron sus diferentes doctrinas, fíjense que ahora ya se entiende mucho mejor, después de haber visto el mapa y haber visto todos estos puntos, se entiende mucho mejor la doctrina Wolfowitz para Europa, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski para el Gran Medio Oriente, es decir, ahora ya todo se entiende bien, ¿no? Cómo Estados Unidos tiene sus diferentes comandos, mandos de control militar en todo el planeta, cómo se articula todo, es decir, todo estaba en la plantilla de 1942. Es decir, la estrategia es como mínimo, de los años 40, de principios de los años 40. Eso como mínimo. En realidad es más antigua, pero obviamente atendiendo a las pruebas documentales, pues está todo muy claro. Bueno, pues nada, el Supremo Consejo Militar y Económico, pues nada, hacen todo este chiringuito y nada, que todo esto se va a llevar a cabo una vez que se consiga la victoria. La victoria se consiguió, esto lo firma un tal Maurice Gomberg y aquí paz y después gloria. Así de simple. Entonces, pues nada, volviendo otra vez a lo del principio, pues las cosas se entienden mucho mejor ahora, ¿no? Se entiende todo mucho mejor. Es decir, ¿por qué fue el amigo Boris Johnson a estropear el acuerdo que estaban alcanzando ucranianos y rusos en los acuerdos de Estambul? ¿Por qué? Lo hemos visto. Hombre, ¿por qué iba a ser? ¿Qué quedó de todo ese plan? Pues que al final se quedaron Estados Unidos y los británicos gobernando todo el cotarro. ¿Y todos los demás? ¿Qué pasa con todos los demás? Que son malos. ¿Y qué hay que hacerles? La guerra. ¿Cómo que qué hay que hacerles? Hay que destruirlos. Hombre, si no, ¿cómo va a ser moral el orden mundial? ¿Cómo va a haber power de freedom? ¿Cómo va a haber democracia? Es así, ¿no?
Entonces, por eso se entienden también otras cosas. Los rusos ahora están jugando a esta cuestión de ignorar a los estadounidenses. Obviamente ellos tienen sus propios acuerdos con China y obviamente sus líneas de contacto adicionales en las cuales pues dicen, bueno, estos, nada, dicen esto, va, pues nada, tú haces ahí una declaración que a mí me risa, que la haga un subalterno, tampoco que acaba la prop, ¿no? Bueno, lo que sé, que diga algo por ahí por encima. Pero que vaya, que ya sabemos todo lo que hay, ¿no? Pues sí, vamos a saber. Sabremos nosotros lo que hay. Y ya está, esto es básicamente así. En fin, esperemos que haya resultado ilustrativo. La verdad, entendemos que es necesario hacer este tipo de análisis. Obviamente hay que ponerle un poco de sentido del humor para que tampoco se haga pesado y también es necesario aplicarle un poco de humor negro, puesto que este plan demencial, ¿no? Ha generado una cantidad colosal de sufrimiento de todo el mundo, la verdad, todo el mundo. Grandes matanzas, grandes barbaridades que la verdad, teniendo en cuenta lo que se avecina ahora mismo, pues hacen palidecer todo lo que se había vivido antes de este mapa, ¿no? Desde que ocurrió eso. Así que, básicamente, esto debería dar una idea más adecuada de qué quieren decir los estadounidenses cuando hablan de Israel. Fíjense que era el único área del planeta que no era un área conocida como. Tenía un estatus y ellos ya lo sabían todo de antemano, ya sabían todo lo que se iba a cocer ahí. Entonces, ahí está el punto bíblico de la cuestión. Entonces, esa moral es una moral de corte cristiano, protestante, obviamente, a su aire, sionista, y sobre esa base, pues el mundo para ellos. Mundo según ellos y para ellos. Y todo lo que no acepte esto es el enemigo, hay que destruirlo, y no hay que reparar en cuestiones morales, porque los únicos morales son ellos. Dice explícitamente el mapa y el texto. Los únicos que son morales son ellos. Todos los demás son malos, hay que dominarlos, hay que desmilitarizarlos, hay que someterlos. Y bueno, ya cuando llegue el momento, pues si hay que hacer un control poblacional, una política de control poblacional o lo que sea, pues se va haciendo. Es así, ¿no? Es lo bueno. Y entonces así pues ya hay libertad, y hay democracia, y hay paz, y hay todas las cosas buenas. Entonces esto encaja a la perfección con la administración Trump, con el planteamiento de la administración Trump a la perfección absoluta. Se ve que la continuidad de dicha administración es pasmosamente afín a toda esta línea que hemos visto durante todas las anteriores administraciones, y lo que cabe esperar pues es que obviamente no van a cambiar a estas alturas de estrategia ni de plan, ¿no? Esto está bastante claro. Así que habría que reflexionar acerca de eso. Venga, no insistimos más. Lo dejamos ahí. Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos en este trabajo que hacemos y reflexionen por ustedes mismos en todas estas cosas. ¿Qué dicen ustedes? Que todo esto es casual, ¿no? Que Donald Trump va a drenar el pantano y todo eso, ¿verdad? Ya nos parecía a nosotros también. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Pasen un buen sábado. Nos vemos en la próxima.